Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy el personaje del día en Colombia, en la política, no fue un político, no fue un periodista, no fue un funcionario. Fue este señor que ven atrás, ustedes lo conocen como Matador, se llama Julio César González y es el caricaturista más popular de este país. Matador escribió poco después de medianoche un trino que ha tenido alborotado a todo el ecosistema político de hoy. Y dice lo siguiente, y aquí abro comillas: amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del Centro Democrático, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada, tengo un lápiz y mi cerebro. ¿A qué amenazas se refería Matador? ¿Hasta dónde sabemos? Hasta dónde sabemos. La más visible fue la de un señor que ya no está en Twitter, ya no está tampoco en el Centro Democrático, se llama Ariel Ortega, quien se definía como un abogado y mostraba por sus trinos ser un radical militante de ese partido del Centro Democrático, que en su foto de perfil le está hablando a Álvaro Uribe a la oreja en algún evento público. Ortega escribe lo que ven atrás, y abro comillas de nuevo: Matador es un canalla. ¿Qué falta nos hace Castaño para callarlo? Con poca interpretación uno llega a la conclusión de que se refería a Carlos Castaño, el ex jefe paramilitar que ordenó el magnicidio de Jaime Garzón. Y este es un comentario a todas luces amenazante, es un trino que podría ser considerado una incitación a la violencia y es un comentario que desde acá en Zona Franca nos unimos en rechazar, pues más allá de si es creíble o no, contribuye a, como pasó en el caso de Matador, a la autocensura. Él dejó de publicar en redes sociales. Por otro lado, es un tipo de comentario que por la naturaleza de las redes sociales, buena o mala, no está del todo por fuera del común. Es decir, y para poner esto en proporciones, esto no es como cuando a Jaime Garzón lo llaman directamente de la cárcel paramilitares y le dicen que Carlos Castaño lo va a matar. De hecho, no es muy distinto a un trino que el mismo Matador hizo contra Alejandro Ordóñez. En este trino, dice el caricaturista refiriéndose a Ordóñez, supone uno en chiste lo siguiente, abro comillas: una eutanasia para este señor, por Dios, está delirando. Y traigo esto para decir nada más que en redes sociales mucha gente dice las cosas a la ligera. Es decir, que una amenaza velada de muerte en Twitter puede realmente ser mucho menos que eso. Al final, Matador está en todo su derecho de decidir si está o no en Twitter o en redes sociales. Más allá de si está ahí, sus caricaturas van a seguir apareciendo en el periódico y en las redes, como fue visible hoy. Pero su anuncio tuvo reacciones en la política que quiero comentar un poco. Lo llamaría una ola de hipocresía política imposible de dejar pasar, desde el petrismo y desde el Centro Democrático, de Uribe a Iván Duque, de Gustavo Petro para abajo, salieron todo tipo de voces de solidaridad con Matador. Y esto se entiende y está muy bien, es importante. La dosis de hipocresía viene con el abanderamiento que están haciendo ahora desde estos dos bandos contra la polarización en las redes sociales, contra la controversia agresiva y en defensa de la libertad de prensa. Por un lado, Álvaro Uribe se ha tenido que retractar 2 veces, solo recientemente, por decirle a Samper Ospina, un periodista, violador de niños, y a Daniel Coronel, de la revista Semana, periodista extraditable. Hasta muy poco, el Centro Democrático ha utilizado el miedo de convertirse en Venezuela y ahora la llamada amenaza de Petro para emberracar a la gente, como lo puso el director de la campaña del no, Juan Carlos Vélez. Gustavo Petro, por otro lado, no ha escatimado adjetivos como mafiosos, fascistas, para describir a sus contrincantes, especialmente a los uribistas y en ocasiones también a los periodistas. Y estas son estrategias, yo creo que legítimas en la política. Es jugar duro. Yo diría que polarizar, además de eficiente, es una forma de impulsar debates, una forma, además de ser muy efectiva, pero que haya gente como el señor Ortega que haga amenazas a Matador y que lleva amenazando gente varios meses, tiene que ver necesariamente con esas estrategias discursivas, estrategias que ahora están cambiando, como hablaremos en este programa, y por eso aparentemente esta es la primera vez que este señor, que ha amenazado varias veces, finalmente fue desautorizado. Aquí arranca Zona Franca. Tenemos esta noche en nuestro programa, no les gustó nada a 2 de las personas que están aquí la introducción que acabo de hacer. Jorge Rojas, es la primera vez que usted viene por aquí.
Es la primera vez, Daniel. Bienvenido, Jorge. Jorge Rojas fue secretario de gobierno de Gustavo Petro, fue secretario de Integración, es abogado. No, periodista. Periodista. Y usted entonces acompañaba a Petro mucho a la CIDH, yo pensé que era abogado también. Por ahí fuimos varias veces con Rafael Nieto por la CIDH. ¿Y ahora cuál es su cargo en la campaña petrista? Hago parte del equipo nacional de la campaña de Gustavo Petro. Parte del equipo nacional. Rafael Nieto Loaiza fue precandidato del Centro Democrático, fue viceministro de Justicia en el gobierno de Álvaro Uribe, es abogado. Y ahora, ¿usted qué es en la campaña de Rafael? Voy a contestar como Jorge, hago parte de la campaña. Mira, estoy encargado de las relaciones entre los equipos de los parlamentarios y las regiones en la campaña. Muy bien. Luis Ernesto Gómez fue viceministro de Trabajo, fue viceministro del Interior, es del Partido Liberal y ha estado tratando de hacer que De la Calle y Fajardo hagan algo más que tomarse tintos. He estado en eso, pero estoy ahorita como liberal convencido de que tenemos un extraordinario hombre hoy representando al partido, valores auténticamente liberales, y por eso decidí salir del gobierno para acompañarlo. ¿Y usted qué cargo tiene ahí en la campaña? Soy asesor, apoyo en absolutamente todo, desde servir tintos hasta acompañar al candidato a sus giras. Mucho tinto, porque no toman guaro. De pronto sí. Pola también estamos tomando. Pola. No, variamos, ¿no? Variamos el menú. A ver, bueno, y yo aquí me eché todo un carretazo un poquito largo, perdón que lo tuvieron que escuchar en directo hoy, acerca de este evento de Matador. Y siento que hay un giro en el discurso que había sido muy polarizador, para bien o para mal, de Gustavo Petro y también del uribismo, no de Iván Duque, que hay ahí, y eso lo hablaremos, pero usted, ¿qué siente ahí con lo que pasó hoy? Que es muy grave que haya ese tipo de amenazas contra periodistas. Hay una intencionalidad de callar periodistas de oposición o periodistas críticos, y no solo es el caso de Daniel Coronel y de Daniel Samper Ospina y el caso hoy de Matador, sino también el caso de las acusaciones que hizo contra Yolanda Ruiz a Álvaro Uribe Vélez, o el anuncio de cambiar una concesión para callar un noticiero, como Noticias 1. Ahí hay algo de interpretación. Me parece que hay una intención, es una intención que es muy grave. Aprendí justamente en el sistema interamericano que lo más preciado que hay es la libertad de prensa, y nadie, ningún candidato, llámese como se llame, debería poner ni obstáculos y menos facilitar o promover ese tipo de acciones. Y creo que lo que deberíamos hacer todas las campañas es condenar cualquier acción que limite la libertad de prensa y ponga en peligro la vida Jorge, de los periodistas. Gustavo Petro ha sido muy duro, por ejemplo, con RCN. Estoy diciendo todos los periodistas, todos los candidatos deben tener una posición de respeto frente a la prensa. O sea, hablo como periodista. Ahora, me parece que hay que hacer un debate sobre qué significa la acumulación y el monopolio sobre los medios de comunicación, qué orientación tiene. Todo eso lo podemos hacer, pero amenazar, pero cuestionar de esa manera a los medios y la libertad de prensa me parece que merece una condena de todos los que estamos en esta mesa. Y Rafael, y el caso de este señor Ortega, es decir, no es la primera vez, ya le había hecho un comentario muy similar a María Antonia de la Torre, creo que se llama, otro a Daniel Samper, y hasta ahora empieza como el rechazo, hoy lo expulsan oficialmente del partido, del Centro Democrático. ¿Esto no es algo que se ha ido engendrando con el estilo de confrontación política que ha avanzado el Centro Democrático? Yo no creo, Daniel. Yo voy a empezar por decir que no tengo ni idea quién es este señor. O sea, la primera vez. Menos mal no apareció usted en una foto. Yo entiendo que uno se toma fotos con mucha gente. No, mire, uno debe tener fotos con el señor Ortega y con 10.000 personas más. Uno en campaña realmente se saca fotos con cualquier persona. Con la persona que le pide a uno sacarse una foto, uno se saca la foto. No, yo creo que las fotos están fuera de la discusión, Daniel. Yo creo que ese no es el tema. Yo realmente no sé quién es el señor. O sea, nunca, si me lo ponen enfrente, no lo reconozco, ni lo he oído nombrar. No cumple ningún papel dentro del partido, ninguno. Eso sí lo puedo asegurar de manera tajante. Es un militante, como puede haber tantos otros, que dice algo que, coincido con Jorge, tiene que ser condenable, y lo es, sin más comentarios. Es decir, no exige ninguna cosa distinta que decir que eso no es tolerable y que uno no lo puede aceptar. Y que así como no me gustó el de Matador en su momento, que me parece muy desafortunado, así Matador suponga que él estaba haciendo una caricatura,
tampoco me gusta este. Es decir, me parece que el tono de las redes sociales cuando pasa de la ironía o del sarcasmo o de la burla a la amenaza, así sea velada, supone necesariamente, sea o no sea el objeto de ese trino un periodista, un rechazo por parte de los ciudadanos. Y me parece además que cuando se sugiere de esa manera, debería dar lugar a ciertas acciones de carácter legal para que la gente entienda que las redes sociales no son una zona franca donde se puede decir cualquier cosa de manera impune. ¿Y ustedes no están cosechando lo que sembraron acá, Rafael? ¿Pero por qué? Usted ve mis redes sociales, no tienen nunca ese tono en ningún caso. Es más, raramente hay un ataque de carácter personal con nombre propio. Es inusual, de manera que aquí excepto con Santos, pero bueno. No, a Santos lo critico sistemáticamente, sí. Pero en general no. Digamos, lo mío es una discusión sobre política, sino sobre personas. Y yo creo que es el grueso de la gente en el Centro Democrático quien hace ese tipo de ejercicio de discusión de políticas, programas, ideas, y no de ataques personales. Pero claro, no falta quien los haga. No creo que uno pueda sostener, Daniel, y en eso, si eso es su sugerencia, pues estaría en absoluto desacuerdo, que el Centro Democrático promueve de alguna manera la idea de los ataques personales como una forma de hacer política. Pues mira, yo sí creo, Daniel, que ese trino desafortunado y digamos ese acoso, como lo menciona Jorge, no solo a Matador, sino a Daniel Samper Ospina, a Yolanda Ruiz, a otros periodistas, a opinadores, es un marcado fenómeno de seguidores del Centro Democrático. Es cierto, Rafael lo dice, seguramente sus altos dignatarios, a excepción de un par, son prudentes y buscan un tono moderado, y hoy salieron a solidarizarse, pero aquí hay que decir la verdad, esto es fruto de una polarización que han sembrado de manera sistemática tanto el Centro Democrático como otras fuerzas políticas, porque ha sido rentable para hacer campaña dividir al país, crear unas ficciones, como por ejemplo que nos estamos volviendo como Venezuela, crear unas ficciones como por ejemplo que estamos devolviéndonos al pasado, digamos, y que Duque es lo peor por ser el pasado de Uribe. Y yo lo que veo es esa polarización que ha sido rentable para hacer campaña, sí, deja un par de loquitos como este creyéndose el cuento, y después los loquitos se creen que tienen realmente la tarea de salvar al país. Entonces aquí hay una gran irresponsabilidad de los líderes políticos que hoy se ve reflejada de esta forma, y lo que me preocupa es que una vez transcurra esta campaña presidencial, tengamos presidente para 2018-2022, el país va a quedar absolutamente fracturado y polarizado por cuenta de líderes que han pensado en hacer campaña dividiendo, y para gobernar no van a poder. Me transporté antes de la campaña del plebiscito por un momento. Hombre, eso quería decir. Es decir, no deja de resultar una ironía que un exfuncionario del gobierno de Santos, que fue quien sembró la polarización en el país, tenga ahora esa tesis, que era la tesis que yo sostenía, me lo oyó decir acá Daniel varias veces, de lo que venía haciendo el presidente Santos desde la campaña del 14. Los enemigos de la paz. El presidente en la campaña del 14 decidió dividir el país entre amigos de la paz y guerreristas, entre amigos de la paz y enemigos de la paz. Y esa fue su constante, y dividió el país en dos, con un discurso maniqueo, además falso. Y después en el plebiscito volvió a hacer lo mismo. Decir que somos nosotros que polarizamos, francamente, es no tener ningún ejercicio de autocrítica. Sí, pero Rafael, a ver, muy buen argumento, retórico, por cierto. Pero cuando tú dices, cuando tú dices que el presidente Santos es el responsable de la polarización, cuando vimos todos los colombianos una campaña del no llena de mentiras, cuando vimos todos los colombianos después de esa campaña la creación de una ficción, es que Colombia se está volviendo castrochavista por cuenta de un acuerdo con las FARC que tuvieron menos de 50.000 votos. Eso solo demuestra que a lo largo de un ejercicio efectivo, no quiero discutirlo, efectivo en términos de campaña, hemos dividido al país y han terminado dividido el país. Seguramente también de esta parte ha habido también errores, pero lo que tenemos que hacer a lo largo de esta campaña y para lo que resta es encontrar moderación, lograr que las personas que siguen a los líderes políticos logren ubicar realmente cuál es el país que estamos construyendo, para dónde vamos juntos, Rafael, porque de lo contrario... Rafael, yo pienso que por tu condición de abogado, que yo conozco y reconozco, falta aquí una precisión de parte suya en torno, no al loquito que amenaza, a Matador, sino al jefe del partido que pone en peligro la libertad de prensa. Ni usted ni yo como demócratas deberíamos permitir
que un expresidente, hoy senador, salga a decirle al país lo que le ha dicho contra la libertad de prensa. Eso sí me preocupa y ahí acudo al abogado de derechos humanos. Pero Jorge, el presidente Uribe no ha hablado en contra de la libertad de prensa, ha tenido unos No, solo ataques en de contra de carácter los personal periodistas. contra unos en particular. Varios. Y no podemos Varios. entrar a cada Varios. caso en... Podemos, si quieren, No, volvemos no, a esta no, discusión no, sobre no, no, Uribe, no. eso es otra cosa distinta. Pero yo diría Todos lo los días siguiente. hablamos de Uribe. Podemos hablar también de lo que yo entiendo son ataques a la libertad de prensa de Gustavo Petro. Eso también lo podemos Estoy hacer. diciendo, condenemos los ataques Pero digo, a la libertad de y prensa. yo me sumé, pero como usted lo vuelve un tema sobre Uribe, Pero usted yo le ha digo, dicho, podemos hablar pero sobre el tema Rafa, de usted le ha Petro. dicho a Uribe, oiga, ahí se le fue la mano. Hombre, claro, yo he hablado con el presidente de eso. Y además el presidente reconoce cuando se le va la mano, porque a diferencia de muchos, el presidente es capaz de salir y decir, oiga, sí me equivoqué. Y lo dice. A veces lo dice con ironía. Está muy La acostumbrado. rectificación, se refiere a la veces lo dice con rectificación. ironía. habilidad Exactamente. para rectificar No voy a cosas hacer es que judicial. rectifica Ahora, tanto que ya se déjeme acostumbró decirlo a lo Pero con siguiente. algo de cinismo también en la rectificación. Para pasar una línea y no volver sobre ese debate. Es una lástima que no hayamos tenido la posibilidad de la confrontación sobre las mentiras del sí y el no en la campaña del plebiscito. Ay, ahí Porque había yo muchas, ya esas ya estoy pasamos. absolutamente convencido, porque hicimos un programa sobre eso con Daniel, que los que mintieron sistemáticamente en la campaña del plebiscito fueron ustedes. Pero en las campañas políticas se miente sistemáticamente en todas. Que por cierto está ahorita penalizado, irónicamente, en la Una- ley, una- una ley impulsada por el Centro Democrático, penaliza, la 1864, penaliza mentir y engañar, lo llama fraude al elector para conseguir fines políticos y electorales. Bueno, esta es una noche muy especial. Mientras hablamos, y aquí me estoy haciendo creo que un daño a mí mismo, si a usted le gusta la política puede ir a Semana en Vivo donde hay debate a la vicepresidencia, o puede ir a Teleantioquia donde está el primer debate presidencial, pero si está aquí es porque está mamado de oír a esos tipos decir las mismas cosas. ¿Cómo está el partidor? Aquí estamos haciendo un ejercicio, hay tantas encuestas, las encuestas son tan dispares, un ejercicio de promediar encuestas, un ejercicio inicial de promediar encuestas de manera simple. Esto tiene muchos problemas metodológicos, las encuestas no tienen las mismas metodologías, pero nos da como unas cosas interesantes que les voy a mostrar a continuación. Y entonces así se mueve un poco la cosa en el promedio de las encuestas que han salido hasta hoy. Ahorita estamos esperando, de hecho, porque CMI saca una encuesta esta noche también. Entonces Iván Duque está por los 40 con un ligero descenso de las últimas encuestas. Estas son las encuestas del Centro Nacional de Consultoría, de Jan Haas, de Guarumo y de Inbamer, hechas después del 11 de marzo. Está luego Gustavo Petro, que es el amarillito, por debajo, pero muy por encima del grupo que lo sigue, que están aglutinados muy cerca. Sergio Fajardo, que está más o menos por el 10%, Germán Vargas, que está alrededor del 7%, y Humberto de la Calle, que repunta un poco con la última encuesta. Y esto nos pinta un panorama muy claro, y es que hay... Pues Iván Duque no quiere decirlo, pero yo estoy seguro que Rafael sí dice, hay una derecha, una centro derecha y hay una izquierda, una centro izquierda que han capturado como el sentir de la mayoría de los votantes. Y siento que ahora esas derecha, izquierda, se están tratando de acercar al centro porque sienten que ahí están los votos. Jorge, ¿esa es la estrategia ahora? Pues mirando ese gráfico uno se da cuenta que el candidato que en los últimos 9 meses se ha mantenido en el primero o segundo lugar de la preferencia electoral es Gustavo Petro. Ahora surge Duque, que está en un nivel interesante. Yo creo que lo que estamos presenciando es que los candidatos que participaron en las consultas interpartidistas picaron adelante. Sí. Y la estrategia de Petro, y creo que la de Duque, es ganar en primera vuelta. Si esta polarización, entendamos la polarización como los argumentos de lado y lado, se profundiza, de aquí al 27 de mayo es probable que no haya segunda vuelta, porque la estrategia de los que ganaron las consultas es ganar en primera vuelta. El caso de Petro es multiplicar por 3 la votación, porque entre otras cosas Petro tiene votos sólidos. Solo 2 candidatos me parece a mí que tienen votos sólidos en la consulta, que es Petro, nadie le metió la mano a la consulta, 2.800.000 votos. y Alejandro Ordóñez. De resto, a Duque le metieron cualquier cantidad de votos y bueno, eso se presentó en la... Yo me parece que podría no haber segunda vuelta y esto se va a definir entre Gustavo Petro e Iván Duque porque no le va a alcanzar a Germán Vargas Lleras para llegar a segunda vuelta, ni a Sergio Fajardo, que ya se descolgó,
y mucho menos a una persona tan respetable como Humberto de la Calle, que cometió el grave error de no ir a una consulta. Me tengo No, que pero ir. sí, fue a una consulta. Pero Nos costó no 40.000 millones de pesos la pero consulta. no A una interpartidista. consulta de marzo. Nos costó 40.000 millones de Sergio pesos. Pero Fajardo, una fue una- pequeña consulta. Él debió haber Una participado pequeña en la consulta. consulta. Nos Que entre quería poner otras en otra cosas, consulta que otra entre vez. otras cosas Petro le Oye, propuso ¿por qué no una se y llevaron otra al vez Centro a Democrático todos. a hacer consulta ese mismo día? Porque hicieron ¿Cuál? una encuesta y dedazo. No le pique la lengua a Rafael porque ahí sí le revuelve la memoria. Me tengo que ir a la pausa, a ver si cuando regresamos ya están los números de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, de CMI, que empezaría ya a darnos una visión después de más de 2 semanas de estas consultas interpartidistas, y con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca hablando de política. Hablando de política aquí entre amigos de forma más suelta, sin relojitos feos que le estén a uno dando tiempos. Tenemos un Precandidatos ya. un representante de Gustavo Petro, uno de Iván Duque, uno de la calle Liberalismo. Fajardo, De Sergio de la Calle dicen, pero no, del liberalismo. del liberalismo, pero de la calle, ustedes si de la calle se va, completamente. ya, es que uno no sabe, de la calle. calle puede, pero bueno, y nos falta un sector importante que es el de Cambio Radical. Lo voy a incluir con esta foto. Esta es una foto importante. Y entonces, este es Jorge Mario Eastman, hasta hace muy poco el candidato vicepresidencial hasta hace muy poco candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, cogido de la mano de, oh sorpresa, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, quien, a ver, esto, Rafael, usted tiene una sonrisa muy grande. Es que el Pinzón perdió el 50% de sus votos cuando Jorge Mario Eastman se fue para donde Iván Duque. ¿Cómo hicieron eso? No tengo ni idea cómo lo hicieron, pero me parece que lo lógico era que Jorge Mario terminara con nosotros, como lo lógico hubiera ¿Cómo así sido que que era lo Juan lógico? Carlos Pinzón terminara con nosotros. Ah, Pero Juan Carlos tomó la decisión de irse de vicepresidente Germán. Al final probablemente terminarán también con nosotros. Es que son las mismas roscas, son la misma clase política que se reacomoda, no por diferencias, sino justamente por ver cómo se buscan la mejor sombra para protegerse. Y se pelean y uno los ve discutiendo y que Santos y no sé qué. Rafael conoce a Gregorio Duque, el hermano del candidato Iván Duque, nombrado por el satánico presidente Santos, tercer secretario de la Embajada del Vaticano en Roma. No, yo no conozco a Gregorio Duque, pero creo que la gente... Ahí están, más o menos se organizan ahí, Pues, se hombre, acomodan. yo, La pelea es así, ¿no? Que Santos, que no sé Jorge, qué, yo pero lo que creo es mermelada para todos. bueno, no, yo lo que creo es que uno no puede ser responsable de las decisiones políticas de su familia y que uno no puede decir que Iván Duque es santista porque su hermano trabaje en una embajada de Santos. Pero tampoco puede decir que hay Iván mermelada Duque ha cuando la hecho- mermelada también entra- trabajó con el gobierno La mermelada Santos. santa. Mati, yo vuelvo a insistir, a mí no me metan esa cochada, que una cosa es la defensa del Estado colombiano y otra muy Ay, distinta, Rafael. el contrato con el gobierno. Y tan es distinto que terminé saliendo precisamente porque les parecía que mis posiciones críticas con el gobierno eran incompatibles con la tarea de defender al Estado colombiano. Y usted sabe, Daniel, que eso es exactamente así. Entre la canciller y la presidencia y la ministra de Justicia entonces tomaron la decisión de que yo no podía seguir porque yo era crítico con el gobierno. Y tengo la posibilidad de hacer el récord histórico de cómo mis columnas, mientras que estuve en la defensa del Estado, siguieron siendo críticas con el presidente Santos y con su gestión, y en particular con la Cancillería, que me parece que ha hecho una tarea bastante deplorable. De manera que al final lo que yo quiero señalar y me parece importante es que aquí Iván Duque ha demostrado claramente tener unas posiciones críticas en relación con el gobierno de Santos, y que la verdadera oposición del gobierno de Santos, Jorge, ha sido la del Centro Democrático, la del presidente Uribe y la nuestra, porque ustedes son corresponsables de haber elegido al presidente Santos en el 2014. Responsables de que se haya firmado un acuerdo de paz No, en buena hora. responsables Lo ustedes de saludamos. haber apoyado al presidente Santos entre la primera y la Sin segunda vuelta del ningún 2014. cargo de Santos
al movimiento progresista de Petro. Eso Ni un portero, no lo sé. ni un No tengo ni idea. embajador en Pero Roma. es clarísimo que el presidente Nada. Santos no sería probablemente Sí, presidente. y le si decimos Petro al no lo país, hubiera venga, apoyado. ve, le esa es decimos la al país. polarización. Por eso No, no, están pero en el centro. permíteme, es que en lo que unos- es gracioso es que en 10 segundos en quiero el- decir. En 10 segundos lo voy a decir. Espere, En lugar de En 10 reconocer que segundos lo voy a apoyaron decir. para A ser ver, presidente. Jorge. En 10 segundos lo voy a decir. Gustavo Petro apoyó a Juan Manuel Santos bajo la convicción de que había que votar por la paz y para la paz. En realidad, para terminar una guerra con las FARC. En buena hora lo logramos. No más, no le dio un puesto, no sé, es más, Santos traicionó a Petro en el metro, en el San Juan de Dios, y lo destituyó a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había decretado medidas cautelares. Santos traicionó a Bogotá y traicionó a Petro. Petro le cumplió a ese propósito de votar por Santos solo para que se firmara un acuerdo de paz. Lo demás, Esa es la manera es una bonita de discusión. poner la realidad. Daniel, ¿se imagina Dejen usted hablar a Luis imagínese Ernesto. que Que hable el partido Dejen liberal. dejen hablar a Luis Ernesto, que debe estar como Fajardo en el debate. Imagina usted que gane Petro o que gane Duque y vuelva el uribismo al poder o gane Petro, vamos a estar en esto los 4 años. El grupo de la izquierda saboteando el gobierno de la derecha o el grupo de la derecha saboteando el gobierno de la izquierda. Es lo que está pasando en Bogotá. En Bogotá no dejaron gobernar a Petro, tuvo un problema enorme con basuras, Bogotá llena de basuras. Porque Humberto de la Calle petrismo sería un no ha buen dejado ministro del gobernar, Interior no ha de dejado Petro. no ha dejado gobernar a Peñalosa, Bogotá llena de basuras. Ahora el país llena de basura por cuenta de esta polarización. Tengo los resultados ¿quieren seguir Sí, en esta vaina o quieren que le den los resultados de la encuesta? No puede uno venir del gobierno de Santos a quejarse de la polarización. Si es que es el encargado de haber sembrado la polarización en este país del gobierno de Santos. Digan lo que digan. O sea, necesitan dos Esa es para la realidad. polarizar y creo que Sí, Santos sí, tuvo sí, una sí. ayuda No, formidable. había una posición de oposición al, Claro. al gobierno de Santos, pero la polarización la tiene claramente Pero ¿por con qué- la por qué le responsabilidad del temen a presidente la Santos. polarización? Entre Yo no otras entiendo. cosas, Hay que cuando fijar nosotros posiciones. propusimos... Pero fijar posiciones es muy distinto a dividir un país, reconstrucción de ganar unas elecciones y después para Termine, gobernar, Rafa. unirlo es imposible. Perdón, Luis. Acuérdense que cuando nosotros ganamos con el no en el plebiscito y después nos hicieron el conejo, nosotros propusimos un gran acuerdo nacional para la renegociación del acuerdo Ay, con las FARC y que nos dijeron que no. No, el gran acuerdo nacional dijeron que era no, que nos no había hicieron conejo. participación en política, el gran acuerdo nacional es, yo lo que quiero ver es que va a No, ser pero no nos verdad. devolvamos Pero allá. bueno, sí, no nos Pero devolvamos allá, no es cierto. y tenga ahí esa idea que a mí me parece muy interesante, esto de la polarización a veces está un poco sacado de proporciones, como sucede mucho en este país. Tengo los resultados de la encuesta de CMI. Muchachos, allá por favor, ayúdenme con cuánto creció cada uno después de la última encuesta, mientras doy estos resultados, de la misma del Centro Nacional de Consultoría. Entonces, Iván Duque, 36%. Gustavo Petro, 22%. Sergio Fajardo, 17%. Germán Vargas Lleras, 6%. Y Humberto de la Calle, 4%. Y creo que ahí hay un movimiento importante y es una ligera descolgada de Duque frente al anterior resultado, ya le digo cuánto fue exactamente, y un crecimiento importante de Sergio Fajardo. Y ahí te estoy Yo lo que veo ahí, muchas gracias, Daniel. Yo lo que veo ahí es, el país está hoy carente de un centro ideológico, no de un ficcional centro democrático que ha capitalizado la idea de que es de centro, pero que es claramente el partido de derecha. Y el país históricamente ha estado gobernado por opciones de centro, opciones que de alguna manera buscan una representatividad, y yo sí, a diferencia de lo que planteas, sí veo que el país está sumido en una profunda polarización. Lo que pasó en Bogotá nos debe dar una lección enorme, que la polarización realmente sí es problemática porque impide gobernar, impide sacar adelante grandes proyectos de ciudad y nos podría impedir sacar adelante grandes proyectos de país, y por eso, sin entrar a discutir las calidades ni de Iván Duque, ni de Gustavo Petro. No quiere polarizar. Porque no quiero polarizar, sin entrar a discutir las calidades, y porque además creo que se ha cometido un grave error planteando, o sea, ni Duque es Paraco, ni Petro es castrochavista. Entonces yo creo que ahí se ha cometido un grave error, y desafortunadamente, y como lo decía Jorge al comienzo, el hecho de que no hubiera participado
en las consultas una opción de centro, que hubiera sido una muy buena consulta, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, impidió que el país escuchara las propuestas de candidatos moderados de centro con una opción no de izquierda, derecha, sino mirar para adelante. Y yo creo y que esa opción, y estaba en un empeño porque se logre encontrar esa fórmula de trabajo conjunta, esa opción sigue siendo viable jurídicamente bajo una encuesta que se haga. No, la fórmula es una consulta interpartidista. Si esa opción se da, yo creo que el país tendría una gran oportunidad y ahí las cifras lo demuestran, 17% Fajardo, 4% Humberto de la Calle, pero no haría una suma aritmética, sino un proceso de elección, un proceso de selección que realmente permita que la gente participe y que se sepa muy bien cuáles son las propuestas y que de ahí haya algo. También porque le muestro esta foto de, había otro café, cómo toman café ahora, de las vicepresidentas. Estaba Claudia López, invitada. Clara López. No, ahí está, no llegó Claudia López, okay. Ahí está Clara López y el café estaba muy feo porque Ángela María Robledo está haciendo una cara de que no llegó Claudia y esta vez, como no estaba Luis Ernesto, no les dieron pocillos de porcelana y les tocó brindar en vasos de icopor. A ver, aquí Jorge, y es un poco lo que ha sucedido en esto, Gustavo Petro ha sido reiterativo. Juntémonos, pero le están haciendo el feo y hoy Claudia López le hace el feo al no llegar a esta reunión. Pues la verdad es que Gustavo Petro es un candidato que ha sido muy generoso, abierto, amplio en ofrecerle a todos los candidatos de este centro izquierda que se llama. Que se unan a él. No. Le dijo Gustavo Petro a Humberto de la Calle, juntémonos, hagamos la consulta y es probable que usted la gane y si usted la gane yo le cargo la maleta. Y se lo dijo también a Sergio Fajardo y lo volvió a repetir ayer. Durante todo el tiempo Petro ha abierto la posibilidad de una gran convergencia democrática que está abierta. Porque mire que Luis Ernesto está hablando de que se puede para la primera vuelta, pero no incluyen a Petro y Petro los incluye a todos. Lo que pasa es que Humberto de la Calle tiene su Gaviria y Sergio Fajardo tiene su Robledo. Y así es muy difícil. Creo que hay que seguir insistiendo en una convergencia porque lo único que no puede pasar es que el país regrese al pasado. Y los tres tienen su ego. Que está aquí hoy a la izquierda nuestra. Pero y con eso que dice Jorge, yo creo que de haber habido una consulta... es probable que hubiera ganado Humberto de la Calle y estuviera Petro apoyando. Esos muchos votos que fueron a donde Duque, esos muchos votos que fueron a donde Duque de pronto por temor a Petro, seguramente hubieran sido recogidos por una opción más moderada. Sí, señor, antes de... Déjeme decir varias cosas. Yo no sé si Petro hoy sea castrochavista, pero que fue chavista, eso está fuera de discusión. Primer punto. Segundo punto, y debió ser castrista, porque el M19 era castrista, por definición. Así que él fue castrista y fue chavista. Que haya sido castrochavista juntos al mismo tiempo, no lo sé, y que lo sea hoy tampoco. No voy a entrar en esa discusión. Segundo, todos son santistas. Petro, de la Calle, santistas. Duque no es santista. Pues estuvo en la Fundación Buen Gobierno. Duque fue santista, pero no es santista. Está claro y están sus posiciones en el Congreso. Yo tengo una pregunta. ¿Quién nombró a Duque en el BID? Tercero. ¿Quién nombró a Duque en el BID? Tercero. ¿Sabemos? Santos. ¿Por qué no Santos. se montan, déjeme decirlo ya no como centro democrático, sino como analista político, ¿por qué no se montan Fajardo y de la Calle con lo de Petro? Por una razón obvia. Se montan dentro de Petro, Petro se los come y en todo caso quedan diluidos y desaparecidos. Fajardo junto a Petro significa para todos los efectos la disolución del centro para quedar sumido bajo la izquierda. Me voy a la pausa. Y después déjeme decir lo siguiente, porque si no quedó mal. Duque dice una y otra vez sistemáticamente que eres un hombre de centro y que no es un hombre de derecha. Yo le creo. Usted como un hombre de derecha. Yo le creo a Iván que es un hombre de centro. Yo soy un hombre de centro derecha. A mí no me da pena decirlo, lo he dicho pública y abiertamente. Claro. Él dice que es un hombre de centro. Y lo dice una y otra vez. La estrategia en el Centro Democrático es muy buena. No es engañar. ¿Cómo van a decir que es de centro el Centro Democrático? Es la mayor ficción. Yo sí debo decir que cuando yo conocí a Rafael... Me voy a la pausa. Recuerden estos resultados. Recuerden estos... Rafael, me voy a la pausa. Recuerden estos resultados. Se mueve el tablero según esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría. 36 Duque, 22 Petro, 17 Fajardo, 6 Vargas, 4 de la Calle. Hay espacio en el centro, regresamos.
Seguimos en Zona Franca, son las 9:43 de la noche. Entonces, volvíamos con esta última encuesta del Centro Nacional de Consultoría, en la que Iván Duque pierde 6 puntos, Gustavo Petro pierde 4 puntos, Sergio Fajardo gana 4 puntos, Germán Vargas Lleras queda igual y Humberto de la Calle gana 2 puntos. Es decir, esto es solamente una encuesta, es una encuesta que no es la más robusta, la del Centro Nacional de Consultoría. Hay que esperar a ver si esta tendencia se consolida, pero habría alguna esperanza de que se movieran estas dos fichas del tablero de la polarización, que fue de lo que salimos a preguntar hoy en la calle. Duque, Petro, ¿polarizan? Zona Franca, la calle. ¿Quién crees que polariza más a este país, que hace enfrentar más a la gente, Gustavo Petro o Iván Duque? Creo que los dos, porque cada uno asume una posición que le tome ventaja para sí y realmente cada uno piensa en sí mismo, nadie piensa en el bienestar de los demás. El que más hace que la gente se enfrente definitivamente es Petro, porque es una persona que, recordemos, él fue del M-19, él es una persona subversiva. En cambio, pues Iván Duque es un tipo que es muy inteligente, muy capaz. Gustavo Petro pone más a polarizar el país por sus tesis controvertidas que llevan a pelear más que toda la clase media y a la clase alta. O sea, lucha de clases es lo que promueve Petro. Sí, yo creería que sí. Iván Duque. Creo que es el que más seccionaliza entre los de derecha o izquierda, el que más hace soy de derecha o soy de izquierda. Y Gustavo Petro, en cambio, es más tranquilo. No, él también polariza el país, pero en nivel, pues obviamente más Iván Duque. Pues eso es relativo, porque Duque, por ejemplo, es alguien que apareció de la nada, prácticamente no era tan conocido políticamente y que cuenta con el respaldo de Uribe. Si analizamos bien, yo creo que no es tan bueno la imagen de Duque. Por supuesto, Gustavo Petro. Él está generando una división social inmensa en el país. Es una persona resentida. Aparte, sus antecedentes judiciales, no tiene la ética moral para gobernar este país. Iván Duque. ¿Por qué? Porque Todavía no. ¿Por qué? es una persona que uno ve en los debates que lo hace sino controversia. Hay mucha gente que apoya mucho a Uribe y otra gente que apoya mucho a Petro. Entonces... ¿Se pelean entre ellos? Sí, eso sí, la pelea es mutua y divide mucho el país. Petro, desde que él como que ha tenido alguna posición en la política aquí de Colombia, ha creado controversia entre nosotros. Sobre la polarización, y usted apuntaba en una idea que habíamos discutido antes, la polarización no es mala. Yo lo decía un poco en el editorial diciendo es una estrategia legítima. Es que un debate político, presidencial o electoral en cualquier parte del mundo enfrenta tesis y posiciones diferentes. No hablar, pretender no tomar posición en la política es un desastre y lo estamos viendo en unos candidatos que no arrancan. ¿Cuáles? Por ejemplo, el caso de Sergio Fajardo, que no toma posición, aun cuando ahora en el debate, en este momento, está apoyando todas las tesis de Petro. Eso lo volvió tendencia en este momento. Sí, ya acabas de decir por ahí. Pero el asunto es que hay que fijar posiciones. O sea, ni siquiera no es que Petro polarice, lo que pasa es que Petro toma posiciones. Y hay líderes políticos que tienen carácter y dicen las cosas, y las cumplen, y las ejecutan si son gobernantes. Entonces, la polarización en sí misma no es mala. La polarización permite aclarar posiciones diversas en una sociedad diferente. Lo que no se debe permitir es que esa polarización derive en insultos, en violencia, en falsas noticias o en hechos que finalmente contribuyan a dividir la sociedad por la vía de la violencia. Eso es lo que no se debe permitir. Yo creo que la pregunta debe haber sido si quién polariza más, si Petro o Uribe. Digamos que Duque acaba de llegar al mundo político, lo estamos conociendo. Yo le he escuchado más bien posiciones moderadas versus lo que le he escuchado al expresidente Uribe en, claro, pero esto es como muchos policía años. malo, policía bueno. Sí, y desafortunadamente, pues digamos, así como le está yendo bien por ser el candidato del uribismo, pues también tiene que cargar con todos los lastres del desastre, digamos, de polarización
Pero a veces de no, porque mal. la gente dice, mire, este tipo es joven, es tan inteligente, Sí, digamos, es tan no sé si le funcione, pero yo creo que las respuestas que dan los televidentes dan clara muestra que ya se cargó con todo ese lastre del uribismo de polarizar y además de estigmatizar al otro. Pero con esto que dice Jorge, yo creo que el reto no es ganar una campaña, Jorge. El reto es gobernar bien, el reto es sacar un país adelante, el reto es sacar una ciudad adelante. Y la dificultad, por ejemplo, de Bogotá, la dificultad de Bogotá, la dificultad, no, por eso, la dificultad de Bogotá, no, pero en serio, o sea, ¿cómo gobiernas? ¿Gobiernas simplemente con una minoría, con una secta? Gobiernas con una secta, con una minoría, desde la trinchera, como pasó en Bogotá con la alcaldía de Gustavo Petro y como le está pasando ya a Peñalosa. Así se gobierna, ¿no? Se gobierna es convocando, logrando que a pesar de las diferencias se logren consensos en beneficio de un propósito de país para sacar los procesos adelante. Hay cosas que no se pueden hacer a menos de que haya grandes consensos nacionales. No polarice, no polarice. Y por eso, sin polarizar, creo que lo más importante que tenemos que ver aquí es que efectivamente se consolida una opción de centro, que los colombianos vean en una ojalá unión de Humberto de la Calle y Sergio Fajardo una opción real de esperanza y no de polarización. Primer punto, coincido con Jorge en que uno tiene que tomar posiciones en la política. Yo soy de tomar posiciones, usted me ha visto una y otra vez, Daniel, asumir posiciones. Y uno tiene que además asumir el costo de las posiciones. El problema de Sergio Fajardo es que no es ni chicha ni limonada, no asume posiciones. Y uno no puede hacer campaña ni puede gobernar sin asumir posiciones. Eso es claro y es evidente. Una cosa distinta es... Pero Rafael, Daniel, pero usted dice que el centro no asume posiciones como su postura de centro o él no. como persona? Él como persona no asume posiciones. Él es tibio, él por definición pasa por la mitad, trata de no asumir posiciones y eso es inmanejable al final. En una campaña la gente quiere saber qué es lo que piensa el candidato y qué es lo que va a hacer para gobernar. Asumir posiciones es parte del juego. Yo no creo, sin embargo, que asumir posiciones suponga necesariamente polarizar. Creo que el discurso de Petro es un discurso polarizador, porque es un discurso de resentimiento, de lucha de clases, de fraccionamiento en la sociedad. No por razones de carácter ideológico, sino por razones de clase, que es distinto. Tercero, el problema que tiene serísimo el planteamiento de Luis Ernesto es que sí se puede gobernar en Colombia desde las minorías. Y la prueba es el presidente Santos, que tenía un 15% de popularidad, pero tenía la abultada chequera y la mermelada del gobierno y alineó un Congreso a punta de mermelada. ¿Cómo lo tendrá el próximo gobierno y cómo lo tuvieron los dos gobiernos anteriores? Ninguna grandes reformas de agenda del país se pueden sacar adelante con 15% sin mayoría. No, la popularidad no, la chequera. Sin popularidad, bueno, lo pero que yo quiero quiero, decir venga, yo le quiero preguntar, Rafael, sostener que la posición de Humberto de la Calle si ganara el Centro Democrático, ¿con qué partidos van a gobernar? ¿Con los 20 senadores que tienen o a quiénes van a llamar? Tiene que hacer una coalición. ¿Y cómo va a hacer la coalición en función de yo le quiero decir algo frente a esa polarización de allá. Solo quiero decir un ejercicio de acuerdos programáticos. El candidato Petro dijo en Barranquilla que el país es el resumen del ideario de Uribe, de Pumarejo, López Pumarejo, de Gaitán, de Galán, de Álvaro Gómez Hurtado, lo cual quiere decir que estamos buscando esa visión de Álvaro Gómez Hurtado del acuerdo sobre lo fundamental. Eso no es polarizar, eso es construir desde una visión de la diferencia. Me tengo que ir a la pausa. Regresamos con conclusiones de este debate en minutos. Tenemos 5 minutos de programa, son las 9:55 y antes de terminar, Jorge, yo quería ponerle este pedacito de video que salió fugazmente en la cuenta de Twitter de Piedad Córdoba y que dice lo siguiente. Respeto totalmente que ellos hayan tomado la decisión de nombrar o elegir como candidato presidencial a Timochenko, quien en la mitad del camino se retiró por X, Y o Z razón. Respeto también con toda sobriedad que ellos hayan tomado la decisión de apoyar a Gustavo Petro y eso no me aparta a mí jamás de seguir trabajando para que este país encuentre la paz. Fugazmente porque lo bajó de su cuenta de Twitter, lo han negado, ustedes, no, las FARC no han dicho nada, es decir, ¿qué pasa? ¿Los apoya o no las FARC? Las FARC sí se pronunciaron. Sí se pronunciaron. Y dijeron que no están apoyando a ningún candidato, es más, dijeron que ojalá el candidato que gane sea un candidato que apoya el acuerdo de paz, es todo lo que han dicho. Me parece que es una salida un poco desesperada de Piedad, de sumarse al coro que dice que Petro es el candidato de las FARC.
parece que es un grave error. Ni es el candidato de las FARC, ni es castrochavista, como aquí se insiste en decir en un cuento que ya creo que está tan manido que no le han puesto cuidado, porque los votos de la consulta muestran que esa estrategia no funciona, que es la misma de Germán Vargas Lleras. Así que no tiene mucha importancia esa declaración de y Piedad. además Piedad diciendo que está muy de acuerdo con Iván Duque. Pero también le echó flores a Iván Duque, eso te iba a decir. O sea, yo creo que ha hecho guiños de Venga, parte y parte. y antes de que se me acabe el programa, yo sí quiero que ustedes me ayuden a comentar esta foto que sale de la Casa de Nariño, el Palacio Presidencial. En estos momentos puede estar pasando algo similar a esto. Está Juan Manuel Santos, esta es su cuenta de Instagram. Dice Juan Manuel Santos, cuando todos se quieren reunir con los candidatos y no con el presidente saliente. Y el perrito se llama Julio. ¡Qué rapa! No, pues es el sol a las espaldas sin duda, pero además demuestra la soledad de un presidente que en todo caso ha estado solo durante el grueso de su mandato. Esta foto es la prueba de supervivencia del presidente. Y del buen humor, además. Hay presidente. Hay presidente. Pues según la foto, sí. Ah, porque usted no lo ha visto... Pues ¿dónde está el presidente? Se perdió el presidente. Con Julio. Pues está con Julio. Yo lo que veo es más bien un tipo con buen humor, entendiendo que está cerrando gobierno, que está tratando de hacer lo mejor para cerrar su gobierno y que además burlarse de sí mismo de vez en cuando viene muy bien. Eso como que alivia esas tensiones de los dos extremos. Está bien que se burle de sí mismo porque además todos nos burlamos de él también, de manera que eso es parte del juego en el caso de Santos. Yo le tengo una mala noticia a Rafael y a Luis Ernesto. El crecimiento exponencial de Gustavo Petro está llegando a uribistas con Petro. Tenemos varios líderes, concejales, exconcejales Deme un nombre, del por Centro favor, para irlo a Democrático que se entrevistar. van a conocer, que ya empiezan a desprenderse de ese modelo del uribismo y empiezan a apoyar a Gustavo Petro, sobre todo en el departamento de Córdoba, que es un fenómeno bastante interesante. Uribistas con Petro. Y conservadores con Petro también, que se vienen planteando ya como que es parte de ese país que Si hay quiere un cambiar. uribista o Y un el conservador liberalismo que va que para abrió la Petro, gran sede. desafortunadamente, Termino la mala noticia. El liberalismo voy a hacer para el que ustedes. echaron hoy. El liberalismo sigue ampliando su Eso- apoyo a Gustavo Petro. Los Jorge, liberales eso es lo único que del dice, llano con porque Petro. sí, hay liberales con Petro. Quiere decir liberales que con Petro Duque. es un Eso es lo único, que y Petro es un conservadores con Duque, candidato. conservadores con Petro Petro, es un seguramente. candidato que Eso lo único está que demuestra es que los convocando partidos, al país. por la falta de coherencia, no le están diciendo nada al país, para que los lo sepan. partidos, que lo que aquí realmente está perdiéndose en la política Bienvenidos y los colombianos los rechazan uribistas. es la Muchas falta de coherencia. gracias. Si hay Por a la eso- Colombia por humana. eso yo soy coherente y estoy apoyando a mi candidato liberal. Porque ese no era uribista. Hay ¿verdad? aguacates para todos. Pero lo que sí me muero de risa un poco es el crecimiento exponencial del que habla Jorge de Petro. Eso pues no lo muestran las encuestas. Se No, quedó hablemos, Y tampoco hablemos de Duque. los resultados de la- Estamos Hablemos de pendientes, los resultados faltan mucho, faltan 8 semanas, me tengo que ir, me está regañando. Muchas gracias a los tres, espero tenerlos aquí de nuevo. Después del 27 de mayo, no, antes Jorge. Muchas gracias a ustedes, nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.